Seguimos montando los elementos estructurales de nuestra máquina. En el tutorial anterior vimos cómo montar la cama o la base de la impresora. En este tutorial vamos a ver otro elemento muy importante, como es el carro de nuestra máquina. El carro de nuestra máquina es el que va a realizar el movimiento en las X de nuestra máquina y el que va a tener o va a soportar el peso del extrusor. Estas son las piezas que vamos a utilizar. Como vemos, estas dos piezas de plástico van a ser las que van a ser el principio y fin de carro. En esta de aquí vamos a poner una polea, como la que utilizamos en el tutorial anterior, una polea de plástico que va a ir introducida en esta posición. Mientras que la otra es la que va a agarrar el motor. Va a agarrar el motor y va a tener una polea GT2, una polea dentada, igual a la usada anteriormente, que va en esta posición. Al final vamos a conformar el carro y vamos a transmitir el movimiento con la polea mediante esta correa a este elemento. Este elemento es el que realmente va a sustentar el extrusor, el que va a tener el peso y del que el motor va a tirar en una dirección o en otra. Para que esto deslice, pues vamos a usar, como el tutorial anterior, varillas lisas y un rodamiento lineal. Para que deslice pues, en esta forma. Vamos a utilizar más rodamientos lineales de este tipo porque estas piezas, además, en este orificio de aquí van a tener empotrados estos rodamientos. El empotrar estos rodamientos es para que una vez que tengamos el propio carro montado, además de que el carro pueda deslizar, el soporte del extrusor pueda deslizar en X, tenemos que darle la posibilidad al carro de subir y bajar para imprimir en Z, en altura. Muy bien, vamos a empezar con todo el montaje. Lo primero que vamos a hacer, antes de tenerlo todo montado y para que nos resulte más fácil, va a ser empotrar en ese orificio de ahí, vamos a empotrar una tuerca de métrica 5. Antes de empotrarla, vamos a asegurarnos de que por este agujero puede pasar perfectamente una varilla de métrica 5, que va a ser la varilla que vamos a utilizar luego para el eje Z. Para empotrar esta tuerca simplemente la vamos a colocar en la posición correcta, la vamos a poner encima y con un soldador vamos a hacer presión encima. Al calentar la pieza vamos a ver cómo va deslizando la tuerca poco a poco y al final tenemos la tuerca ahí empotrada perfectamente. Vamos a realizar esta operación con estas dos piezas para empotrarlo tanto ahí como aquí. Ahora vamos a unir las dos piezas del carro mediante las varillas lisas. Antes de unirlo tenemos que ponerle a las varillas los rodamientos de esta manera. El ponerle los rodamientos, vamos a necesitar tres, pero el ponerle rodamientos arriba o abajo va a venir determinado por el soporte del carro. En mi caso, este soporte va a tener dos rodamientos en la parte de abajo y uno en la parte de arriba. Pero este es un soporte de carro un poco especial. Este me lo diseñé yo especialmente para mi extrusor. Vosotros, el que os vendan seguramente en el kit, será uno como este. Son prácticamente iguales, la funcionalidad es la misma, simplemente el mío es un poquito más grande y tiene 4 cogidas en lugar de 2. Pero para este tutorial lo que tenéis que tener en cuenta es que los rodamientos los tienen invertidos. Mientras yo uso 2 abajo y 1 arriba, este va a usar 1 abajo y 2 arriba. Eso, como digo, lo tenéis que tener en cuenta a la hora de poner los rodamientos y meterlos. Yo en mi caso, como digo, en la varilla de abajo voy a poner 2 y en la varilla de arriba voy a colocarle un rodamiento. De esta manera, vosotros, según lo que tengáis,
pues alternáis. Hay incluso otro soporte que en vez de tener 3, tiene 4, 2 y 2. Según lo que tengáis, pues así lo ponéis. Ya tengo ensamblado el carro y este es el resultado final una vez que he ensamblado las dos partes con las varillas lisas y he intercalado los rodamientos. El poner estas dos partes es algo que os va a costar bastante. Esto es una pieza que suele estar muy justa para poner el rodamiento. Simplemente cogéis una lima, limáis por dentro poco a poco hasta que veáis que entra. No tiene que entrar ni muy suave ni muy apretado. Debe entrar justo para que esto no se salga en ninguna de las direcciones. También tenéis que tener cuidado a la hora de entrarlo. Podéis rajar un poquito la pieza. Si por lo que sea hacéis fuerza y rajáis la pieza, simplemente con un poco de acetona la podéis reparar y al final queda perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner estos rodamientos en esta posición. Sería meterlo por estos agujeritos de aquí, que son los rodamientos al final los que van a deslizar sobre el eje Z. Tenemos esos agujeritos en las dos posiciones. Irían 2 rodamientos en cada uno de los lados. ¿Ven? Esto es otra cosa que os va a costar bastante. Está bastante apretado, tiene que ir bastante bien cogido para ayudarlo. Lo mismo, lijáis primero el agujerito y luego por la hendidura esta que tiene aquí podéis estribar un poco con el destornillador. Vais estribando y empujando hacia abajo. De esa manera veis que el rodamiento va entrando poco a poco hasta que lo tengáis dentro. Este rodamiento ya estaría en la posición. Hacéis la misma operación con el resto de rodamientos. 2 en cada uno de los agujeros. Bien, ya tenemos aquí el carro montado. Como veis he puesto los rodamientos empotrados y ya está todo listo para montar los siguientes elementos, que van a ser esta polea. Es una polea igual que la que llevaba la cama. Tendréis que pegarla de la misma manera, o bien con acetona o bien con algún pegamento, y ponerla en esta parte de aquí. La meteréis aquí con un tornillo de métrica 3 y arandelas a cada lado. En la otra parte vais a poner el motor. El motor va a ir cogido con esto. De estos 4 orificios van a pasar tornillos. Va en esta posición. Y este motor va a llevar esta polea dentada. Una polea dentada GT2 igual que la anterior. La única diferencia es que en lugar de colocarla de esta manera, la vais a colocar así, invertida. Esto es porque si la ponéis de la otra forma, no vais a ser capaz de alinear lo que son los dientes de la polea con la salida de la propia correa. La correa va a rozar al salir y no vais a ser capaz. Para ello, pues simplemente veis dónde está alineada, veis que más o menos estaría alineada, lo sacáis, lo apretáis y lo ponéis en la posición correcta. Otro elemento que vamos a poner va a ser el propio soporte del extrusor. Este es el soporte al cual va a ir enganchado la correa y el que se va a mover. Este soporte va cogido a estos rodamientos de aquí. Y irá cogido pues de esta manera. Los rodamientos van en esta posición y con la brida vamos a abrazar el rodamiento de esta manera para que no se mueva. Bien, ya tengo ensamblado el carro. Como veis, he cogido el motor con 4 tornillos, tornillos a los que le he puesto arandela como a todo, y aquí tengo la polea ya ajustada y alineada para que la correa, cuando esto se mueva, no choque con ninguna parte de plástico.
El motor, cuando lo pongáis, tenéis que aseguraros de que el cable sale hacia abajo. Es la posición más cómoda para salir el cable. Si sale por aquí, por este lado, puede que choque con el marco y que tengáis problemas y al final tengáis que cambiarlo. Ponerlo hacia abajo. Aquí podéis ver también la otra polea de plástico que gira perfectamente. Y entre estas dos poleas, como hicimos con la cama, vamos a pasar la correa que va a enganchar la pieza que desliza sobre el carro a estos dientes. El poner la correa todavía no lo voy a hacer, ya que de momento la distancia entre estas dos piezas de plástico no está fijada. Esta distancia la va a marcar el propio eje Z. El eje Z, los motores irán cogidos aquí y aquí y son los que nos van a determinar esa distancia. Cuando nosotros ensamblemos el carro ya con el marco y toda la estructura, es cuando vamos a saber perfectamente la distancia de estos ejes y vamos a poder poner la correa y tensarla en su posición. Más o menos quedarlo así con esta distancia. Tenéis que ver que la distancia entre los rodamientos, entre estos dos de aquí, va a ser de unos 36 centímetros, que va a ser más o menos la distancia a la que queda al final. Como os digo, simplemente ponerlo así provisionalmente y ya veremos cómo ajustamos esto y cómo ponemos la correa del propio soporte del carro. Nos vemos en el siguiente tutorial, donde vamos a seguir con la estructura. Ya vamos a montar la última parte que nos queda de la estructura, que va a ser el marco, y marco al cual le vamos a coger esta pieza.